Dentro de la historia de nuestra Santa Madre Iglesia, existen muchos acontecimientos y curiosidades que rodean a sitios emblemáticos, momentos espectaculares y personajes únicos. ¿Y tú, qué tanto conoces de nuestra iglesia? Atrévete a descubrirlo con nosotros. Esto es ¿Sabías que? La Santa Inquisición siempre es mostrada como la cara más terrible y despiadada de la Iglesia Católica. Si bien San Juan Pablo II pidió perdón por las brutalidades que se cometieron durante la época, siempre se ha exagerado y mentido en muchas cosas que quizás no sabías. Y este día te lo mostraremos. Comencemos. ¿Sabías que la Inquisición no estaba al servicio del Papa? El Tribunal del Santo Oficio, aunque estaba formado principalmente por funcionarios eclesiásticos, dependía directamente de la corona. Era un organismo religioso al servicio del Estado, no de la Iglesia. El Papa luchó por mantener algún tipo de control sobre la situación creada por el rey, pero no lo consiguió, más allá de la autoridad moral que su cargo ejercía sobre todos. El Papa luchó por el derecho de los acusados de apelar al Papa pidiendo clemencia, pero casi desde el primer momento, los reyes españoles bloquearon en la práctica ese derecho, de modo que nadie pudo ejercerlo, bajo amenaza de pena de muerte si lo intentaban. ¿Sabías que la pena de muerte era muy poco común en los juicios de la Inquisición? En muy pocas ocasiones, la Inquisición recurría a la tortura, siempre bajo supervisión de un inquisidor que tenía orden de evitar daños permanentes y en compañía de un médico. Pocos murieron en la hoguera y la pena de muerte solo se aplicaba en casos de especial gravedad. Los castigos más comunes eran multas, cárcel, azotes, peregrinaciones forzadas o desfiles de humillación pública. El total de procesados fue de unas 150.000 personas. De todos estos, aplicando el porcentaje de ejecutados, según un estudio de los archivos de la Inquisición, que son 2 ejecuciones de cada 100 procesados, tenemos unas 3.000 víctimas mortales en todos los territorios de la corona. Por cada 100 penas de muerte dictadas por los tribunales ordinarios, la Inquisición emitió solamente una. ¿Sabías que fue la Inquisición quien trató de evitar la quema masiva de personas acusadas por brujería? El miedo a la brujería fue una psicosis que estalló en el norte de Europa y fue en estos países protestantes donde más personas fueron quemadas en la hoguera. En 1486 se escribió un libro en Alemania titulado El martillo de las brujas, que culpaba a las brujas de la mayor parte de los males de la época. Poco después, en 1490, la iglesia declara que el libro es falso, pero en los países protestantes el libro se convirtió en una guía de exterminio de brujas. La Inquisición se ocupó relativamente poco de los asuntos de brujería y aplicó sentencias benignas casi siempre. Por ejemplo, en el Tribunal de Santiago de Compostela no llega al 7% el número de causas relacionadas con la brujería, y entre todas, excepto 2, fueron sancionadas con una simple abjuración. Los tribunales de Toledo y de Cuenca no pronunciaron ninguna sentencia de muerte por brujería en los 307 procesos que iniciaron por ese tema, y en muy poco se aplicó la tortura. En 1591, el Tribunal de Toledo no condenó a muerte a una mujer que confesó el asesinato ritual de varios niños. Solamente recibió 200 azotes a cambio. No sabemos si fue por bruja o por mentirosa. Entre los años 1400 a 1800, se ejecutaron en Europa entre 30.000 y 100.000 personas acusadas de brujería, de las cuales no todas fueron quemadas y no todas eran mujeres. La mayoría no murieron a manos de oficiales de la iglesia, ni siquiera de católicos. La mayoría de víctimas fue en Alemania, coincidiendo con las guerras campesinas y protestantes del siglo XVI y XVII, ya que cuando una región cambiaba de denominación, sobraban las acusaciones de brujería y la histeria colectiva. Los tribunales civiles, locales y municipales eran muy entusiastas al momento de aplicar penas de muerte por brujería, sobre todo en las zonas calvinistas y luteranas. ¿Sabías que la Inquisición daba la oportunidad de confesar culpabilidad antes de investigar los diversos casos? Antes de establecer el tribunal en una ciudad, se daba un plazo de gracia a cualquier persona que se sintiera culpable de herejía. Si esta persona se presentaba y confesaba, se le imponía una multa y se le requería una penitencia. Luego, se reintegraba a la vida diaria. La Inquisición no tomaba a la ligera las acusaciones y examinaba con cuidado las pruebas reunidas. Cuando estaba convencida de la culpabilidad de un individuo, emitía un mandato de arresto y se incomunicaba a la persona. El proceso era privado y se le instaba a confesar.
Si el acusado se negaba, se le permitía escoger un abogado de entre 3 disponibles. En el proceso, se podía dar tortura al acusado para que confesara. Es de notar que la tortura no fue inventada por la Inquisición, y era el proceso legal propio de la época en todo tribunal civil y militar. La tortura se enunciaba o se aplicaba con la esperanza de que el acusado confesara y recibiera una condena menor que el de la muerte. La Inquisición prohibía la tortura a mujeres que estaban criando, a personas de corazón débil y a los acusados de herejías menores. ¿Sabías que el arma más poderosa de la Inquisición era el secreto? La Inquisición utilizaba el secreto como arma fundamental. No se le informaba al acusado de que estaba siendo investigado. No se revelaba la identidad de los denunciantes o testigos, y no se le permitía a nadie involucrado hablar del proceso. Si finalmente el acusado va a juicio, debía confesar su delito o demostrar su inocencia sin saber siquiera de qué se le acusaba. Es también este secretismo el principal responsable de que la Inquisición haya sido difamada enormemente, pues defender la falsedad de estas mentiras obligaría a explicar las verdades, y estas eran secretas. Sus archivos eran igualmente secretos y no podían investigarse. Hasta el siglo XX, dichos archivos se volvieron del dominio público y fue hasta entonces cuando los investigadores pudieron descubrir cuál era la verdad sobre la Inquisición. ¿Sabías que la Inquisición seguía un manual riguroso de instrucciones al momento de aplicar un método de tortura? Su manual de comportamiento, llamado Instrucciones del Santo Oficio de la Inquisición, obligaba a todos a seguir unos procedimientos muy determinados e imponer castigos claramente tipificados, de forma que se evitaba en gran medida los arrebatos y abusos que existían en los tribunales civiles de ese entonces. Este manual prohibía expresamente muchas de las atroces torturas que eran frecuentemente usadas en las otras partes de Europa. En caso de usarse la tortura, esta no podía derramar sangre ni causar daños permanentes al acusado. Solo con esas 2 instrucciones ya podemos comprender que la mayoría de instrumentos de tortura que se nos describen en relación con la Inquisición no encajan, ya que en los casos de tortura solo podían emplearse 3 sistemas. El primero, el potro. El acusado era atado de pies y manos a una superficie conectada a un torno. Al girar, el torno tiraba de las extremidades en sentidos diferentes. Segundo, la toca. Consiste en atar al prisionero a una escalera inclinada o a un bastidor, con la cabeza más baja que los pies, introducirle un paño en la boca y a continuación y lentamente echarle un cántaro de agua que debía tragar. Y tercero, la garrucha. Consistía en atar las manos del condenado a la espalda, y tras esto, izarlo lentamente mediante una polea, normalmente situada en el techo. Los 3 sistemas de tortura poseen mucha crueldad, pero están lejos de las imágenes de tortura sádica y carnicera que nos han contado. ¿Sabías que los instrumentos de tortura exhibidos en los museos de tortura de la Inquisición no pertenecen realmente a la Inquisición? En estos museos se exhibe de forma macabra instrumentos de tortura con explicaciones de lo que le hacían en los cuerpos a las víctimas. La gran mayoría de estos no se ajustan a los utilizados por la Inquisición, debido a la regla en la que no se podía derramar sangre ni causar daños permanentes, además que solo existían 3 sistemas de tortura utilizados por ellos, lo que significa que dichos instrumentos de tortura pertenecen realmente a los utilizados por el Tribunal Civil. Como prueba de ello, en un instrumento de tortura llamado doncella de hierro, se cita la primera referencia histórica de utilización el 14 de agosto de 1515, en la que el Tribunal Civil ajustició a un falsificador de moneda. ¿Sabías que los verdaderos villanos de la historia son los tribunales eclesiásticos protestantes? Aunque los protestantes no tenían Inquisición, sí tuvieron tribunales eclesiásticos equivalentes, dedicados a purgar y atormentar. Si la Inquisición buscaba salvar almas, los tribunales protestantes buscaban purificar la sociedad, ya sea expulsando o matando a quienes no compartían sus mismas ideas. El castigo para los hombres acusados de alta traición consistía en atarles y arrastrarles por el suelo con un caballo hasta el lugar de ejecución. Una vez ahí se les ahorcaba levemente, de forma que sintieran el horror de la asfixia, pero permanecieran conscientes para así poder sentir lo que venía después. Les cortaban los testículos, se les abría el vientre y les sacaban las tripas. Aún con vida eran descuartizados y luego sus fragmentos eran expuestos al público como escarmiento. Lutero en sus famosas charlas de sobremesa se refería a los asesinatos de esta forma: arrójenles azufre y alquitrán, si pueden echarles fuego al infierno mejor, y eso debe hacerse en honor a nuestro Señor y del cristianismo. Que sus casas sean destruidas, quítenles sus libros de oraciones y también todas sus Biblias, prohíbanles la enseñanza, tendrán penas de muerte de ahora en adelante, que sean expulsados del país como perros rabiosos. John Knox, padre del presbiterianismo, quemó en la hoguera a 1000 mujeres acusadas de brujas en Escocia.
También prohibió la misa con penas de confiscación de bienes y azotes públicos, y en la segunda vez que se cometiera, suponía pena de muerte. Enrique VIII, fundador de la Iglesia Anglicana, mató a unos 50.000 católicos durante su reinado. Su hija Isabel I mató más católicos en su reinado que herejes por parte de la Inquisición española en sus 300 años de existencia. Un acto del Parlamento inglés decretó en 1652 que cada sacerdote romano debía ser colgado, decapitado, desmembrado y después quemado, y sus cabezas debían ser expuestas en un poste en un lugar público. Se calcula en 100.000 el número de católicos asesinados en Centro Europa solo durante las revueltas iniciales de la Reforma. Cuando comenzó la persecución católica en Irlanda, existían más de 1.000 monjes dominicos, de los cuales solo sobrevivieron 2 a la persecución. El asesinato de obispos y sacerdotes fue generalizado en casi todas las zonas protestantes, y al pueblo se le forzaba a asumir la nueva fe bajo la pena de muerte. Como dijo el mismo Lutero, si tuviera todos los frailes franciscanos en una sola casa, le prendería fuego, al fuego todos ellos. Y así finalizamos nuestro video. Comparte este mensaje con toda tu familia y amigos para que pueda llegar a muchos más corazones. Por favor, oren siempre por nosotros y que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes.